Estudiantes, gusto de saludarles a todas y a todos. Estamos acá para presenciar una cápsula que tiene relación con el proceso de electividad 2022. Esta información es relevante tanto para los segundos medios de este año como para los terceros medios de este año, de modo que puedan ambos niveles tener claridad sobre la distribución del plan de clases que van a tener durante tercero y cuarto medio y cuáles son las horas que se destinan para la formación diferenciada junto con la cantidad de reglas y de procesos que hay que cumplir para poder elegir correctamente el proceso de electividad en las fechas que ya fueron informadas por correo electrónico y utilizando la información que en los próximos días se va a subir a la página web del establecimiento. Así que este va a ser un insumo que va a cumplir una primera etapa de informativa, así que cualquier duda que tengan, no duden en hacerla llegar. Este video se va a publicar en tiempo real, por lo tanto pueden dejar sus consultas también en el chat en vivo de la presentación. Y espero la próxima semana poder contestar sus dudas de manera general, ¿ya? Emitiendo un reglamento, un correo electrónico, perdón, donde responda las dudas que son que se repitieron más entre lo que fueron consultando. Así que vamos ahora inmediatamente a partir con la presentación del plan diferencial. Tenemos aquí las bases curriculares que establecen un plan de estudio, ¿ya? Que todo colegio que sea, o bien humanista científico, técnico profesional o artístico, que tiene que ofrecerle a sus estudiantes. No hay ningún establecimiento que no tenga un plan de estudio. Obviamente, lo que ofrecen los HC es distinto a lo que ofrecen los TP y los artísticos. Cuando hablamos de bases curriculares, ustedes ponen en Google bases curriculares del ministerio, le van a hacer los planes y programas del ministerio, donde se va a desprender lo que nosotros tenemos que enseñarles. Así que vamos ahora a revisar cuál es la conformación del plan humanista científico, tanto para tercero como para cuarto medio. Primero tenemos las horas de formación general, ¿ya? Que son las horas donde se incluyen los ramos que todos los terceros y todos los cuartos tienen. Formación ciudadana, educación, ciencias para la ciudadanía, inglés, matemática, lenguaje, filosofía, etc. Junto con eso tenemos las horas del plan común electivo, que son 2 horas. Las horas del plan diferenciado, que son 18, recordando, ustedes ya saben esta información, que son 3 asignaturas, donde cada una tiene 3 horas. Y finalmente las horas de libre disposición, que vamos a explicar ahora cuáles serían la propuesta que tiene el establecimiento con respecto a estas 10 horas de libre disposición. Libre disposición se refiere a que el liceo elige en qué va a administrar esas 10 horas del plan lector, o sea, del plan lectivo. Vamos primero con plan de formación general. Nosotros tenemos 3 horas de lenguaje, 3 horas de matemáticas, 2 horas de ciencia, 2 horas de filosofía, 2 horas de inglés y 2 horas de educación ciudadana. Las horas de libre elección, esas 10 que están aquí, horas de libre disposición, una de las cosas en las que se puede utilizar es, por ejemplo, para darle más horas a algunas de estas asignaturas. Voy a poner el caso de inglés. Es usual, nosotros agreguemos una hora más inglés por el proyecto educativo que nosotros tenemos, donde obviamente en cuarto medio se espera que ustedes rinden una certificación. Por eso necesitan más horas de preparación de inglés. Y así, las horas de libre elección se pueden ocupar acá, o libre disposición, perdón, como también se pueden utilizar para la conformación de los talleres de preparación para la PAES, que más adelante les voy a explicar eso. Ahora vamos con las horas del plan común electivo. El decreto 924 señala que religión debe impartirse sí o sí. No obstante, dado que ahora, por decreto 67, usted no puede eximirse de la asignatura de religión como anteriormente por libertad de fe, de culto o por decisión individual o familiar no quisiera tener religión,
se ofrecen alternativas, de modo que se utilice de manera productiva las horas que normalmente se eximían y iban a leer a la biblioteca o estaban en el patio haciendo otro tipo de trabajo, con algunas asignaturas que reemplacen esas 2 horas. Las opciones que ofrece el Ministerio en artes son danza, teatro, artes visuales y musicales. En el área de educación física y salud tenemos la asignatura de educación física, una para tercero y una para cuarto. Y en departamento de historia, geografía y ciencias sociales está la asignatura de historia diferencial. Por lo tanto, quienes no tengan religión o no quieran tener religión deberán elegir alguna de estas opciones de asignatura. Es en el mismo horario, se rinden todas al mismo tiempo. Por ejemplo, en ese horario, las que eligieron religión se van a religión, las que eligieron arte se van a arte, las que eligieron educación física se van a educación física, y las que eligieron historia se van a historia. Cabe recalcar que nosotros no estamos dando ni danza ni teatro en estas 2 horitas porque hay un diferenciado de expresión corporal y de interpretación en danza y tenemos un diferenciado en teatro. Entonces esperamos que nuestros estudiantes que quieran tener información específica en danza o en teatro, más que tener asignatura de 2 horas del plan común electivo, que puedan optar algunos de los diferenciados. Adicionalmente, educación física e historia. Luego tenemos el plan diferenciado. Entonces, el colegio tiene 27 opciones, que es lo que está a su izquierda, de electivos que el ministerio dice usted puede ofrecer estas 27. Pero se tienen que ofrecer al menos 6 como mínimo cada año, como mínimo 6 en tercero medio, como mínimo 6 para cuarto medio, y esos selectivos están distribuidos en 3 áreas que ustedes ya las manejan, el área A, el área B y el área C. Por ende, nosotros igual ofrecemos más, estamos ofreciendo entre 9 y 10 selectivos por año, ya unos 9 aproximadamente en tercero medio o para tercero medio, quienes están ahora en segundo, y unos 9 distintos para cuarto medio, quienes ahora están en tercero medio. Eso es lo que el colegio les va a ofrecer. Hace una primera bajada de las 27 que tiene el ministerio y va a ofrecer alguna cantidad para quienes obtienen tercero medio y otra cantidad distinta para quienes obtienen cuarto medio. Y el alumno o el estudiante tiene que elegir 3 de esos selectivos, ¿ya? De las 9 opciones o 10 o 12 opciones, dependiente de cuánto nosotros le ofrezcamos a ustedes. Como máximo, usted puede elegir hasta 2 de la misma área, lo que implica, como dice la presentación, por lo menos de 2 áreas distintas. Algo que usted no va a poder hacer es elegir 3 selectivos de la misma área. Por ejemplo, 3 del área A, 3 del área B o 3 del área C. Independiente si pudiese elegir, por ejemplo, 3 del área A, uno de lenguaje, uno de historia y uno de filosofía, tampoco lo va a poder hacer porque corresponden a la misma área, es indistinto eso. Entonces usted puede elegir 2 del área A, 2 del B, 2 del C y la tercera de algunas de las otras 2 áreas que sobran. O puede elegir perfectamente una asignatura del área A, una del área B y una del área C. Por lo tanto, lo que se les recuerda es que al elegir ustedes esta asignatura diferenciada, justo con las 2 horas del plan general electivo que tenía que ver con el reemplazo de la asignatura de religión, usted ya va a tener la opción de elegir 20 horas de todo el total de horas que va a tener durante tercero y cuarto medio, lo que es bastante. Entonces, la mirada es que la electividad permita una profundización, una experimentación y yo le sumaría una investigación con respecto a los intereses más afines a cada estudiante y a cada realidad. Mirándolo quizás más por el trabajo de los segundos medios de este año, desde la experiencia que han tenido con sus distintas asignaturas del plan común hasta segundo medio y los intereses que han desarrollado a partir de eso. Y mayoritariamente también quienes están eligiendo de tercero para cuarto, cómo es su proyección hacia la universidad. Yo lo he dicho en clases con los cuartos medios, con los terceros medios, puede que estén eligiendo diferenciados en muchos casos como cercanos o afines a la carrera que están viendo o que tienen de su interés. Entonces,
ahí está la excusa o lo que se pretende ministerialmente con que ustedes tengan tanta electividad como no se había tenido antes. Y bueno, nosotros tenemos las horas de libre disposición, que son 10 horas, y se distribuyen de esta manera. Se van a agregar 2 horas a la asignatura de al área de matemática a través de una asignatura que se llama habilidades matemáticas. Es distinta, es una asignatura más. 2 horas habilidades de comprensión lectora y 2 horas de habilidades científicas. Y además vamos a tener una hora de orientación porque tercero y cuarto medio, si ustedes se fijan, en el plan común no hay ni orientación ni consejo de curso. Por lo tanto, es importante agregar una hora ahí adicional. Una hora del plan común de ciencias, que sería ciencias para la ciudadanía. Una hora, como ya les adelantaba, para la asignatura de inglés. Y una hora para la asignatura de educación ciudadana, el plan común, que vendría siendo de la asignatura o del área de historia, geografía y ciencias sociales. Ahí están la decisión que ha tomado el establecimiento para la utilización de las horas de libre disposición. En resumen, el plan general antes tenía 2 horas de matemática, o sea, 2 horas de artes de música, 2 horas de historia, 2 horas de educación física, 2 horas de religión. Y todo eso ahora se contiene en una lección. A partir de 2020, usted tiene que elegir una de esas. Y básicamente porque en las asignaturas diferenciadas usted va a poder cumplir o suplir una perspectiva más profunda de lo que antes era artes o música obligatorio, o historia obligatorio, o educación física obligatoria. Entonces es preferible que elija un electivo, si le interesa historia, o si le interesa música, o si le interesa educación física, algún electivo de 6 horas de alguna de estas áreas para profundizar esa área de conocimiento. Se mantiene el consejo de curso según la decisión que tomó el liceo de agregar una horita a consejo de curso y orientación. Y bueno, lo que ven más abajo es la distribución con respecto a las nuevas asignaturas de ciencias, inglés, de ciencia y educación ciudadana, y el agregado de horitas que se le añade según lo que el colegio elige. Aquí está nuevamente una síntesis según la información del ministerio: 14 horas del plan común electivo, o sea, del plan de formación general, 2 horas del plan común electivo y 18 horas del plan diferenciado, junto con las 10 horas en nuestro caso, por la cantidad de horas semanales que tenemos como liceo, de libre disposición, que ya se les señaló cómo se había distribuido. Acá tienen un resumen. Yo igual, junto con esta cápsula, estoy subiendo la presentación que ya se le ha hecho a los segundos medios y que se le hizo en su momento a los terceros medios, con el desglose de las habilidades y las carreras que son más afines para cada una de estas áreas. Bien, así que aquí hay una síntesis. Usted le puede poner pausa en este momento al video y revisar cuáles son las famosas 27 asignaturas que el ministerio ofrece, de las cuales de todas se ha dicho algo y de las cuales todas sus profesores y profesoras les van a presentar en los próximos días a través de una cápsula grande de video, un compendio de cápsulas, mejor dicho, el resto de los diferenciados. O sea, la totalidad de los contenidos de los diferenciados. Aquí tenemos un ejemplo de cómo fue, por ejemplo, la distribución de áreas del año pasado. ¿Ya? Las personas que están ahora dando tercero medio, se les dio la posibilidad de elegir participación y argumentación en democracia del área A, geografía de territorio y desafíos medioambientales del área A, comprensión histórica del presente del área A y lectura y escritura especializada del área A. Si se fijan, acá de los 27 que estaban acá, y de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 electivos que propone el ministerio, el liceo decidió ofrecer para esta generación estos 4 del área A. Estos 5 del área B: ciencia de la salud, geometría 3D, pensamiento computacional y programación, biología celular, molecular y química, y estos 3 del área C. ¿Se fijan? Y en relación a todos estos fue que el estudiantado que ahora está en tercero medio, que va a elegir para cuarto, va a elegir. Entonces, en total serían 4, 9, 12. De los 27 se ofrecieron 12 para tercero medio. Y otra cantidad distinta, que está con una propuesta de formato distinta a la generación anterior a esta. Y así se completa la posibilidad de tener la mayor cantidad posible de electivos. Vamos ahora a explicar cómo es el proceso de elección.
Nosotros, siguiendo el mismo ejemplo que tuvimos delante de los diferenciados, que se eligieron 3, 5 y 4 por área, los volvemos a redistribuir, pero en 4 grupos. Si se fijan, ahora el grupo 1 no necesariamente tiene electivos de la misma área. Tenemos participación y argumentación en democracia, que es del área A, geometría 3D, que es del área B, hábitos de vida saludable, que es del área C, y biología celular y molecular, que nuevamente es del área B. Lo mismo pasa con el grupo 2, comprensión histórica del presente, de histórica del presente, que es del área A, artes visuales, audiovisuales y multimediales, que es de la C, área B, área A. Y nuevamente grupo 3, pensamiento computacional y programación, área B, B de nuevo, geografía A, interpretación, área C. Entonces, ¿cómo funciona esto? El establecimiento volvió los 2 selectivos que estaba ofreciendo a distribuirlos en 3 grupos para que el estudiantado pueda elegir en función de ellos. Tienen que elegir del grupo 1 el que más quieran de acá. Esa va a ser su primera opción. Por ejemplo, un estudiante puede decir, ya, de estos 4, a mí me interesa geometría 3D. Del grupo 2, ya, por ejemplo, ciencias de la salud, yo tengo 2 del área B. Si hay una persona, por ejemplo, que le interesa más el área científica o biológica. Y después yo sé que no puedo tomar una tercera del área B, por lo tanto, quedan automáticamente, si eligió esos 2, estos 2 de acá quedan bloqueados, y como opciones les va a quedar o geografía o interpretación y creación en teatro. Entonces, ustedes van a elegir uno del grupo 1, uno del grupo 2 y uno del grupo 3. Por eso es que se están distribuidos dentro de los grupos de tal manera que se pueda prever la redistribución que va a tener el estudiantado entre cada uno de estos grupos. Cada estudiante debe seleccionar 2 preferencias para cada grupo. Entonces, 1, 1 y 1, primera preferencia, y después yo digo, ya, mi segunda preferencia es un electivo que también me guste, pero no me gusta tanto como en mi primera opción. Entonces, aquí ahora voy a elegir hábitos de vida saludable, del grupo 2 voy a elegir artes visuales, y del grupo 3 voy a elegir pensamiento computacional y programación. Esas serían sus segundas opciones. Entonces, primera opción, y después segunda opción. Aquí se señala, la primera elección es el diferenciado en que quiere quedar en cada grupo, y la segunda elección de su preferencia, siendo esta una asignatura que también le guste, pero que en la que pueda ser inscrita en la eventualidad de que pase alguno de estos casos. Por ejemplo, si la cantidad de estudiantes a un curso es superior a 45 y menor de 59. ¿Por qué menor de 59? Porque sobre 60 se presume que nosotros pudiésemos dividir el grupo en 2. Yo tengo mucho estudiantado en el electivo de, no sé, un electivo de historia. Si son 60 o más, por lógica yo lo que debería hacer, por un tema de cantidad de estudiantes en general, dividir ese electivo en 2. Entonces, de las 2 opciones originales, elimino una, dejo 11 porque estoy duplicando un electivo por el interés que hubo elevado en uno de esos. Y 45 el mínimo porque, bueno, 45 es la totalidad de estudiantes máximas que el ministerio pide meter dentro de una sala. Entonces, si paso de 45, no puedo ingresar 46 o 47 personas en una sala, por lo tanto, necesariamente en este rango entre 45 y 59 va a haber una cantidad de estudiantes que yo les tengo que pedir que, por ejemplo, elijan su segunda opción, o algunos de sus 3 selectivos tengan que preferir la segunda opción y no la primera. Como ven, es muy relevante elegir la segunda opción con el mismo interés de la primera opción. Incluso, yo he pensado que debiesen considerar que la segunda opción es casi electiva que les gustaría tener en cuarto medio, en el caso de las personas que están eligiendo ahora desde segundo medio. Y en el caso de las personas que están en tercero medio eligiendo para cuarto, de la misma manera, elegir electivos que tengan relación con habilidades que les gustaría desarrollar para las carreras, pensando más en lo que le aporta la carrera
más el hecho de que es solamente pensar como en las características de la carrera misma. Entonces, puede haber personas que le interese eh, biología, medicina, tanto porque les gusta la biología y la química, como porque les gusta el servicio social. Entonces, eligieron como primeras opciones ramos netamente científicos y uno relacionado con el apoyo, el servicio social, el entendimiento de la sociedad. Entonces, perfectamente sus áreas B, o sea, su segunda elección, podrían ser de que le aporten más conocimientos en biología o más conocimientos en el área social. ¿Ya? Por ejemplo, las asignaturas diferenciadas del área A o del área C. Entonces, muy bien pensadas las primeras tres opciones y las segundas tres opciones. Recuerden que ustedes están eligiendo, en el fondo, para sintetizar, dos elecciones del grupo 1, dos elecciones del grupo 2 y dos elecciones del grupo 3. Solo que las eligen de esta manera. Elecciones 1 primero y después elecciones 2. Obviamente, recordando siempre la regla que usted no puede elegir tres electivos de la misma área al mismo tiempo. Ahora, nos ha pasado, a pesar de que hemos enseñado esta regla constantemente, que personas por error, por desconocimiento, por distracción, terminan eligiendo en la primera opción tres asignaturas de la misma área. Si eso llegase a ocurrir, automáticamente le vamos a tener que pedir que en alguna de esas tres elija su segunda opción. Entonces aquí ya no tiene que ver con el cupo, tiene que ver con que eligió mal. ¿No? Y si la cantidad de estudiantes de un curso es inferior a 25, este se debe redistribuir en otros selectivos. Porque consideramos que menos de 25, de 24 para abajo, es muy pequeño para ser un electivo en términos generales. Por lo tanto, lo que va a pasar es que los otros electivos van a quedar demasiado grandes. Entonces es preferible eliminar ese diferenciado y redistribuirlos de manera homogénea entre los demás. De todos modos, particularmente los números inferiores, es algo que se analiza en cada situación y en cada año. 25 es lo que dice nuestro reglamento de electividad, que entre paréntesis está en la página del liceo. Pero igual podemos, ¿no es cierto?, considerar ahí la opción de posibilitar que se haga un electivo con menos de 24, pero es algo que se define en su momento. Así que pueden ocurrir estos casos en los que les pidamos que cambien. Ejemplo, lo que está en verde, esto es una persona, estudiante promedio, que elige electiva. Lo que está en verde son sus primeras opciones. Del grupo 1 eligió hábitos de vida saludable, del grupo 2 ciencias de la salud y del grupo 3 pensamiento computacional y programación. Y aquí no hay ningún problema, porque dice grupo B, grupo C. Se cumple la regla. Y como segunda opción puso participación y argumentación en democracia, comprensión histórica del presente, interpretación y creación en teatro. Acá hay una decisión inteligente, porque de alguna otra manera sus segundas opciones en ningún caso van a implicar que se repitan tres de la misma área, ¿no? Porque eligió mucho de la B y mucho de la A. Entonces ahí puede ser. Aquí tenemos un ejemplo más concreto de algo que podría pasar. Fíjense aquí. Recuerden, las primeras opciones las estamos ejemplificando con verde. Esta persona puso hábitos de vida saludable, después artes visuales, audiovisuales y multimediales del área C, y después interpretación y creación en teatro. Aquí el primer error de esta persona es que eligió tres selectivos de la misma área. C. Y además, artes visuales, audiovisuales y multimediales tiene 50 inscripciones. Por lo tanto, aquí se cumplen dos requerimientos para que nosotros le digamos a este estudiante va a tener que su cupo ser trasladado a su segunda opción. Y tiene que ser acá. Ahora, podría ocurrir que efectivamente se le mueva en más de un área, pero no es necesario, que solamente es necesario que su segunda opción sea considerada por que son tres del área C y además porque hay 50 inscritos. Es menos de 59, por lo tanto no alcanzamos a dividir este electivo en dos. Es muy poquito.
Además, tenemos otros criterios de redistribución de los diferenciados en el caso de que hayan problemas de matrícula o de cupo. Por ejemplo, las propias elecciones de él o la estudiante, eso es lo primero que se considera, la elección 1 y la elección 2. El promedio general a partir del año 2021, las entrevistas realizadas o por realizar, tanto con orientación como UTP, nosotros el año pasado realizamos como 7 u 8 entrevistas con la unidad técnica y orientación, donde vimos así en detalle la situación de cada estudiante. No fue como automático que por el promedio general le cambiamos al tiro, no, sino que fuimos considerando. Y además, la aplicación de Kudrow-Holland o otro test como los que se aplicaron de CPET o los que se pudiesen aplicar en su momento si se requiere para tomar una mejor decisión. Ahí tenemos elementos que se pueden considerar para justificar el que cuando haya problemas de matrícula o de cantidad de inscritos o inscritas en un electivo, le pidamos a un estudiante que se cambie. Pero eso nunca va a ser automático y a espaldas del estudiante, siempre va a ser una conversación donde analicemos en conjunto los pros y los contras, y esta persona salga convencida y bien organizada en su pensamiento, porque si se equivocó o algo por el estilo, no es culpa del estudiante mayormente, es porque es una decisión que sabemos que es difícil y por eso le vamos a acompañar en cada caso cuando ocurra. Y cerramos esta presentación con las recomendaciones. Primero, evite escoger electivos en la primera opción que coincidan en la misma área, como en este ejemplo, que aquí esta persona, o forzosamente lo que ocurrió es que vamos a tener que cambiarle al menos uno de estos tres. Escoja considerando sus promedios y habilidades desarrolladas en la asignatura de su preferencia. O sea, en términos sencillos, si yo tengo muchas dificultades en matemáticas, siento que justo me falté cuando pasaron mucha álgebra, muchas funciones en primero o segundo medio, probablemente electivos como límites, derivadas integrales me van a ser más complejos. No quiere decir que usted no lo pueda tomar, pero tiene que asumir que va a tener que hacer un esfuerzo adicional por poder recuperar contenidos que a lo mejor por ese motivo o le cuestan más, o no entiende bien, o no participó para poder obtenerlo. Entonces también es importante que ustedes no elijan simplemente por el nombre, por el profe, o porque se parece o tiene relación con una carrera que me gusta. Puede esperar ese tipo de decisiones, en el caso de los que están en segundo medio, cuando estén eligiendo para cuarto, no para tercero, porque todavía tienen tiempo para ponerse al día y no tienen que hacerlo como a contrarreloj. Y en el caso de las personas de cuarto medio, o sea, que pasan a cuarto medio con mayor razón, elegir en función de sus habilidades, porque es similar a lo que van a tener que escoger cuando piensen en una carrera. Asumiendo que todo lo que van a aprender o necesitar aprender de una carrera lo van a saber estando en la misma carrera. Pero siempre es conveniente o es útil tener un apartado, una reserva de muchas habilidades desarrolladas que les permitan, por ejemplo, no rebotar en el primer año o no desertar de la universidad o evitar que tengan promedios deficientes en algunas asignaturas que, por ejemplo, pongan en riesgo gratuidad o becas. Y finalmente, no asuma totalmente que estarán adelantando algún contenido de la carrera de su preferencia. Por eso es más importante enfocarse en sus habilidades, ese trabajo que llevamos haciendo todo este tiempo, o que hacerlo en esta otra manera. Así que de esta manera, con estas recomendaciones yo me despido. Les quiero recordar que tenemos abierta la oficina tanto de orientación como de unidad técnica para que nos puedan venir a visitar y hacer consulta. Luego de que los profesores y las profesoras presenten la cápsula con el detalle del selectivo, pueden hacerles preguntas tanto a quienes están presentando cada diferenciado, como también a los profesores de las asignaturas que le hacen clase a ustedes, que manejan todos los contenidos del diferenciado en términos generales, y si hay algo que no manejen, les van a decir con quién hablar para que les puedan responder dudas en el caso que les queden desde la cápsula. Por correo, saben que mi correo y el de la profe Cristina y el del resto de los profes está en la página del liceo de manera pública. Y bueno, otras opciones como preguntar amistades de otras generaciones, compañeras, compañeros, también lo pueden hacer. Así que la decisión acá se tiene que tomar con mucha información. Mientras más información manejen, créanme que más fácil se les va a hacer elegir. Esa es la recomendación final que se les puede entregar.
Habiendo dicho esto, mucha atención al correo institucional, a la información que se sube a la página web y les deseamos un excelente fin de semana desde la unidad técnico pedagógica. Hasta pronto.